Eh, el tema que nos trae hoy realmente es un tema complejo, es un tema que realmente genera muchos tipos de dudas y de cuestiones a analizar, dado que tampoco tenemos decreto reglamentario todavía. Esto también creo que es producto de los problemas que el reglamentar la actividad financiera requiere. Para comenzar, creo que hay que ubicarnos en el marco de lo que estamos tratando en el día de hoy, y me parece que la primera cuestión es un poco entender qué entra dentro de lo que es actividades financieras, porque es indudable que quienes han realizado toda esta reforma en la materia conocen el negocio y conocen el mercado. Y conocer el mercado es complejo. No somos expertos en mercado financiero ni en la actividad mercado de valores. Sí tenemos algunos tipos de experiencia al respecto que realmente le intentamos compartir con ustedes. Lo primero que tenemos que entender es que lo que se refiere a la actividad financiera tiene varias aristas, entre ellas la más conocida, que puede ser los mercados de valores, que es la bolsa de valores, la CNB, que es la que lo regula, en el cual se comercializan toda una serie de operaciones. Generalmente nosotros tenemos la idea de acciones y títulos, pero hay toda una serie de operaciones que se realizan, como pueden ser futuros, como pueden ser opciones, que son derechos, donde puede transformarse en compra-venta de acciones, como puede transformarse en derechos, que pueden llegar a tener tratamientos diferentes. También tenemos las operaciones de acciones que no cotizan en bolsa y que vamos a ver que son básicamente las que se intentan alcanzar. Por otro lado, tenemos también distintos tipos de entes jurídicos y vehículos que se llaman, que están compuestos por este tipo de carteras y que tienen algún tipo de composición sumamente compleja. Solamente con mencionar la figura de los holdings, que tienen acciones de empresas extranjeras, que a su vez la empresa extranjera tiene empresas en el país, ya muestra a las claras la complejidad que este tipo de figuras trae a los efectos de legislar. Con lo cual, esto trae también a colación que la legislación que se ha implementado a través de la reforma tributaria tiene algunos marcos, que es el deseo de la Argentina de ser incluida dentro de la OCDE, con lo cual hay normas de transparencia internacional que está vinculado con los BEPS y realmente todo lo que es el movimiento que realizan los residentes dentro de lo que son estos tipos de figuras. Vale aclarar que todo aquello que está legislado dentro de la normativa que estamos viendo, de la ley de impuesto a las ganancias bajo la figura de la 27430, que es la que lo ha modificado, está sin tener en cuenta los convenios para evitar la doble y múltiple imposición. Con lo cual, independientemente de lo que podamos ver hoy dentro de lo que es la legislación del impuesto a las ganancias, siempre hay que tener en consideración también los convenios para evitar la doble y múltiple imposición en función de los activos de los cuales estemos hablando, que pudieran llegar a tener tratamientos particulares dentro de los mismos convenios. Esto vale la aclaración como para realmente tenerlo bastante en cuenta. Pensemos en primer lugar, si tuviéramos que ser nosotros los legisladores y tuviéramos que pensar en este tipo de operaciones en particular, esto no quita que en otros tipos de operaciones también pueda ser, pero en primer lugar, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna manera, esto que parece, y realmente lo es, un engorre de normas, como que estuviéramos saltando como rayuela de un artículo al otro, y las vinculaciones de artículos agregados y párrafos y demás,
ver un poco la vinculación que tienen entre ellos. Por lo pronto, lo primero que tenemos que mirar es qué es lo que se está grabando. ¿Qué es lo que se está grabando? Dentro de lo que se está grabando hay algo interesante que es la incorporación de las criptomonedas. Las criptomonedas es algo que no estaba hasta ahora reconocido, pero ha empezado a tener una injerencia, y no solamente me refiero al Bitcoin, que incluso tiene alguna ONG dentro del país, digamos, que trata de estos temas y las operaciones de monedas digitales, que la mayor utilización de la moneda digital está vinculado con la agilidad en lo que hace a los medios de pago. Pero esto es una novedad y ya hay un reconocimiento expreso dentro de la legislación con relación a lo que se refiere a las monedas digitales. En segundo lugar, después vamos a entrar más en detalle, es ver el tema de las exenciones. Y cuando vemos el hecho imponible, o la hipótesis de incidencia, como le gustaría llamar a Gerardo Ataliba en su libro Hipótesis de incidencia tributaria, vemos que la Argentina ya a partir del año 92 está dentro del esquema de renta mundial, y por lo tanto aquí también hay que hacer una distinción interesante como para pensarlo, que está dentro de la normativa en su complejidad, pero está, y que es lo que es de fuente argentina y lo que es de fuente extranjera, de los que son residentes y de los que no son residentes. Entonces, aquí ya empieza a tener un marco de complejidad en cuanto a la legislación, y que es establecer qué es residente argentino, cosa que ya estaba dentro de la normativa, y además también establecer normas de transparencia que están ya en el artículo 133 de la Ley de Ganancias, pero que no es el caso ahora entrar en detalle. Y realmente empezar a mirar también a través de aquellas sociedades extranjeras o vehículos extranjeros, empezar a ver qué hay detrás de ellos, desde lo que son los activos subyacentes que pueden estar dentro de ellos, a los cuales nos referimos dentro de este marco a tanto a valores mobiliarios, entendiendo títulos, acciones y algún otro tipo de certificados, etcétera, que pudieran llegar a estar, como también empezar a buscar la forma de establecer a través de presunciones dentro de la propia ley si efectivamente detrás de los mismos hay residentes argentinos o hay residentes extranjeros. Por otro lado, cuando hay residentes extranjeros, también la forma de ver si realmente se graban o no se graban. ¿Por qué? Por una cuestión de practicidad, cómo les alcanza o cómo no les alcanza, en cuanto a la posibilidad de poder aplicar el impuesto que se considera que es de fuente argentina y un residente extranjero. Esto también lo vamos a ver. Por otro lado, no solamente pensamos en lo que es la renta, sino también en qué tipo de renta son estas a las cuales nos estamos refiriendo. Y acá, dentro de un marco de lo cual el tipo de renta se refiere, ya es asimilado por toda la doctrina, de que cuando se trata de ganancias de capital, es preferible la gravabilidad a tasas proporcionales y no a tasas progresivas. Es de allí que empieza a haber estas complejidades dentro de los varios puntos que tiene el artículo 90, 90.1, 2, 3, 4, 5, a lo cual llamamos impuestos cedulares. Entonces, esto implica ya una separación entre aquellas rentas que considera la normativa dentro de lo que son las generales que los contribuyentes tienen a lo largo de su vida, de aquellas que realmente son ganancias de capital y están gravadas con alícuotas proporcionales. Por otro lado, también, si nosotros somos quienes tienen que realizar el diseño en este marco de este tipo de actividad o como de cualquier otra,
tenemos que pensar también en el tema de la imputación. Y en el tema de la imputación tenemos algunas particularidades dentro de lo que es la actividad financiera. Nosotros normalmente nos ubicamos en la tradicional, en el artículo 18 de la ley del impuesto a las ganancias, pero al tener ganancias de tipo cedulares, también tenemos temas de imputación dentro del artículo 90. Y esto nos lleva a tener que analizar inexorablemente la particularidad de estos activos a los cuales nosotros nos estamos refiriendo. Por eso van a ver ustedes que dentro de lo que son estos activos y las previsiones que hace la ley, van a ver que tenemos activos que se suscriben o se compran a los valores nominales, activos que se adquieren sobre la par, o sea, más del valor nominal, se adquieren bajo la par, o aquellos activos que a su vez cuando se adquieren también tienen dentro de sí, dentro del valor de cotización, del valor de compra, tienen aquello que tanto estudiamos en la facultad en contabilidad, que se llamaba el famoso cupón corrido. El famoso cupón corrido, que son los intereses que se van acumulando a lo largo del tiempo. Pero no solamente tenemos este tipo de situación con respecto al tema de la particularidad que tienen estos activos, porque dentro de esa particularidad tenemos también activos que tienen fechas de cobro de los intereses, pero tienen activos también cuya percepción de los intereses está sujeto a condición. Con lo cual, realmente esto puede traducirse en percepciones que son a más de un año o menos de un año. También esto que estamos hablando del sobre la par o bajo la par va a llevar también a determinadas cuestiones de imputación que con algún menor o mayor grado de detalle nos vamos a referir dentro del contexto de la charla. Entonces, tenemos varios aspectos que estamos analizando con respecto a esta relación. Pero claro, nosotros siempre pensamos que nos va a ir bien y que siempre esto va a dar ganancias, pero no siempre es así. Tenemos el problema de imputación en cuanto a la ganancia. Pero ¿qué pasa con respecto a los quebrantos? También tenemos que pensar en la circunstancia de los quebrantos. Y aquí también se nos complica el tema. ¿Por qué? Porque al tener ganancias de fuente argentina y de fuente extranjera, algo que ya veníamos trayendo en el artículo 19, usual, normal y habitual al que nosotros estábamos acostumbrados, teníamos una gran clasificación aristotélica que era los quebrantos generales y los quebrantos específicos. Y sabemos que las rentas de fuente extranjera son de quebrantos específicos. Ahora, con la particularidad que tienen estos activos, también vamos a tener quebrantos específicos en lo que se refiere a ganancias de fuente argentina que están vinculados con este tipo de activos. Entonces, ¿qué pasa? Esto también nos lleva a ver esto de sobre la par, debajo la par, etcétera y demás, cupón corrido, digamos, cuáles son los métodos de imputación y cuáles son las particularidades o las situaciones que nos puede empezar a generar este tipo de circunstancias. Por otro lado, tenemos también algunos artículos allí que intentan de evitar situaciones elusivas, como es la presunción del cobro de dividendos. No es un problema menor, las disposiciones transitorias, digamos, a partir de cuándo comienza a jugar la vigencia de cada una de estas normativas. En cuanto a lo que se trata de entidades o vehículos que están vinculados con fuente extranjera, también hay un tema de imputación que modifica sustancialmente algunos conceptos que nosotros veníamos trayendo, que era el momento de la percepción y ahora pasa al tiempo del devengamiento. Vale decir que si queremos hacer un wrap-up o un resumen, digamos, genérico en cuanto a los aspectos que nosotros tenemos que ver,
tenemos que vincular lo que son los activos que se graban, tenemos que vincular las exenciones, tenemos que vincular aquellos entes o vehículos que tenemos normalmente en este tipo de operaciones que tienen activos dentro de sí mismo que corresponde a ganancias de fuente argentina. Por otro lado, también tenemos el tratamiento de los extranjeros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un cúmulo de cuestiones ya vinculadas con lo que es lo que alcanza y lo que grava la ley, que tenemos que dividirlo en periodo fiscal. Y en esto del periodo fiscal entra a jugar tanto la imputación de esos entes o sociedades que pueden llegar a ser argentinos, que están bajo la figura o el ropaje de sociedades extranjeras, como tenemos también el tema de la imputación de lo que estábamos comentando, de lo que son diferencias de valor en cuanto a lo que es por encima o por debajo de los valores nominales. Vamos a ver, entrando ya después más en detalle, algunas cuestiones prácticas vinculadas con todos estos aspectos, como también vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con el tema de imputación de quebrantos. Cuestiones que realmente nos traen complejidades y problemas en función de cómo funcionan los mercados que regulan estos activos financieros. Visto y considerando, digamos, que hicimos una introducción genérica y para que se entienda un poco, digamos, cómo vamos a ir saltando tal vez de artículos, de un artículo a otro artículo, yo le diría que podemos comenzar con la primera transparencia, y después iremos saltando uno al otro. Vale aclarar con respecto a este punto que no hay dogma bíblico, en realidad hay muchos temas que son opinables. Piensen que estamos trabajando también sin reglamentación. Sabemos que la reglamentación, si bien no puede ir más allá de la ley, más de una vez lo hace, a través de interpretaciones. Entonces, realmente con respecto a todo esto, todos creo que estamos aprendiendo y realmente vamos a discutir distintos temas. Fíjense en ustedes, lo primero que tenemos que decir es, amén, de lo que es renta mundial y la aclaración que hemos hecho, que todo lo que vamos a hablar está totalmente separado de lo que son los convenios internacionales. Vemos el primer punto, que es el apartado 4 del artículo 2. ¿Qué particularidad tiene? El primer lugar es que apartado 4 del artículo 2. El primer punto que queremos señalar es que incluye algunos conceptos que antes no estaban, como les comentaba antes, el tema de las monedas digitales, participación de fideicomisos financieros, ¿sí? Fideicomisos financieros que, como su nombre bien lo indica, son quienes tienen este tipo de activos. Vamos a ver a grandes rasgos también que no necesariamente tiene que tener estos tipos de activos, sino que pueden tener mix de activos e incluso, ¿por qué no?, también activos que son que no están alcanzados por la potestad tributaria de nuestro país, sino que pueden estar alcanzados por la potestad tributaria extranjera, y realmente esto también está previsto. Después tenemos el tema de los títulos, el tema de los bonos, ¿sí? Con respecto al tema de todo lo que es aquello que puede representar valores mobiliarios, diría que a vuelo de pájaro repasar un poquito, mirar un poquito también el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, digamos, cuando establece qué son valores mobiliarios, qué se entiende por valores mobiliarios y algunos tratamientos que también tiene. Como también podemos decirles que, así como tips, mirar lo que se trata de fideicomisos. A grandes rasgos tenemos dos tipos de fideicomisos que están en el 1666 del Código Civil y en el 1699, si mal no recuerdo, que son los fideicomisos testamentarios, pero que no son tema de esta charla. Luego tenemos los artículos, bueno, tercero, cuarto, que básicamente nosotros ya los conocemos.
no tienen demasiadas cuestiones diferentes a lo que nosotros ya sabemos. Miro la pantalla acá porque me tapan algunos círculos del último texto de nuestras transparencias. Bien. El criterio de renta mundial. En el criterio de impuesto de renta mundial. Esto tenemos los dos aspectos. El primer aspecto, que está vinculado, ¿qué es de fuente argentina, qué es de fuente extranjera? Esto es lo que nosotros tenemos que ir viendo a lo largo de la ley. Como también tenemos que ver el tema de los impuestos celulares, que también le va a tocar, digamos, a este tipo de activos. Vamos a ver que el legislador o el Estado argentino ha decidido gravar con distintos tipos de alícuotas y de distinta manera si son activos en pesos o son activos en moneda extranjera. Esto ya nosotros lo teníamos, el cómputo del pago a cuenta por impuestos análogos en el extranjero, ¿sí? Y siguiendo con las modificaciones y lo que nos puede llegar a interesar, tenemos aquí el artículo 7, las ganancias provenientes de tenencia y enajenación de acciones. Aquí yo me quiero detener un poco y quiero pasar directamente, ¿sí?, al artículo 20 de la ley de ganancias, porque al estar vinculado no puedo dejar de señalar el tema de lo que es la imposición con lo que es las exenciones. Ustedes ven dos cuestiones. El inciso H, después me voy a referir, no es básicamente al que me quiero vincular dentro del artículo que vimos, sino que es el 20W. Y el 20W nos habla de los resultados de compra-venta de acciones. Lo voy a leer algunas cuestiones directamente dentro de la ley, que es lo que nos toca a nosotros, del 20W. Habla de los resultados de operaciones, ¿qué es lo que está exento? Vamos a ver, ¿qué es lo que está exento? No lo voy a leer todo porque es muy aburrido, pero si no vamos a leer las cosas que son los puntos que a mi juicio me resultan más relevantes. Los resultados provenientes de operaciones de compra-venta, cambio, permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósitos de acciones. Lo primero que quiero señalar es que no está hasta ahora dentro de las exenciones el tema de títulos públicos. El tema de títulos públicos no está dentro de las exenciones, sino que hasta ahora lo único que se refiere a la exención es todo aquello que está vinculado con acciones, valores representativos de acciones y certificados de acciones. Por otro lado, ustedes ven en la transparencia, allí entre paréntesis, que están puestos los CDR. ¿Qué son los CDR? Los CDR son certificados, ¿sí?, que están autorizados por la Comisión Nacional de Valores y que, como activos dentro de sí, hay acciones que son de empresas extranjeras. Cuando me refiero a empresas extranjeras que están en el exterior, no me refiero a empresas extranjeras que son sociedades que están en el país, multinacionales, etcétera, sino que me refiero exactamente a todas aquellas empresas que tienen su cotización en el exterior y son empresas extranjeras. Estos son los CDRs, ¿ok? Con lo cual, estos certificados, ¿sí?, en principio están también dentro de lo que es la exención. Voy a saltar directamente, nos estamos refiriendo siempre a exenciones vinculadas con personas humanas, residentes y sucesiones sin divisa. Vale decir que el primer párrafo está acotado a residentes en el país, personas humanas y sucesiones sin divisas. Si ustedes continúan leyendo, van a ver que no entran dentro de todos aquellos los que conforman el artículo 49 de la ley, que es lo que es ganancia de tercera categoría. El segundo párrafo dice que el beneficio previsto en el párrafo precedente solo resulta de aplicación, con lo cual ya tenemos una llamada de decir cuándo es que este primer párrafo está condicionada esta exención a determinadas circunstancias. ¿Y esta circunstancia qué es? Dice
solo resulta de aplicación en la medida en que A. se trate de una colocación por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores. Acá quiero detenerme un segundo en cuanto a una modificación que nosotros tenemos en relación a lo que era la ley anterior. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero la ley anterior, dentro de la ley, hablaba de mercados de valores, ¿ok? Que podían tener alguna característica, que fueran transparentes, etcétera y demás. Y después, por el decreto reglamentario, cosa tan discutida, se había agregado algo similar a lo que estamos diciendo con respecto al tema de la Comisión Nacional de Valores. Bueno, ahora se incluyó dentro de la ley. Entonces, el primero es que sea una oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores, y acá empiezan I, O. El I es conjunción que marca que tiene que cumplir los varios requisitos, O. El O es alternativo. Y vamos a ver que hay A, B, C. O sea que es uno u otro. Dice, O, B. Las operaciones hubieran sido efectuadas en mercados autorizados por ese organismo bajo segmento que asegure la prioridad precio-tiempo y por interferencia de ofertas. Con lo cual, en realidad esto lo que quiere decir que sean mercados transparentes de oferta y demanda. Y o sean efectuados a través de una oferta pública de adquisición y o canje autorizados por la Comisión Nacional de Valores. ¿Ok? Este es el punto. Esto nos lleva a una serie de cuestiones y dentro de lo que es la operatoria, dentro de lo que es el negocio, vimos lo que son los CDR y ahora también vemos lo que son los ADR. Los ADR son alguna forma de certificado, acciones argentinas, ¿sí?, que cotizan en las bolsas o mercados de valores del exterior. Aquí podría llegar a haber algún tipo de cuestión, digamos, si estos ADRs también entran dentro de la exención o no entran dentro de la exención. ¿De qué va a depender esto? Y esto va a depender de la autorización de la Comisión Nacional de Valores. Si esto está autorizado por la Comisión Nacional de Valores, de que puedan cotizar, como pueden cotizar en Bolsa de Nueva York, Bolsa de Tokio, Bolsa de Frankfurt, etcétera, 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 y bueno, seguiremos la suerte de la exención. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda fuera de la exención? Nos queda fuera de la exención, hasta ahora, para las personas físicas y las asociaciones sin divisas, nos queda fuera de la exención todos aquellos valores mobiliarios, acciones, etcétera, que no coticen en bolsa. Y ya voy señalando una particularidad también. Quedarían fuera de la exención los títulos públicos. Estoy hablando de residentes del país. Con respecto al tema de títulos públicos, quiero dejar una inquietud, no que lo tomen como que es algo que es así, pero realmente, digamos, es una inquietud que yo tengo, que transmito a mis colegas, digamos que realmente es motivo de análisis. Y el motivo de análisis es que la ley en general, como es la ley del impuesto a las ganancias, deja fuera para personas físicas y asociaciones sin divisas los títulos públicos. ¿Cómo funciona el tema de los títulos públicos? El tema de los títulos públicos funciona de la siguiente manera. Hay una ley, digamos... el cambio de la medicación. Se está escuchando de fondo, por favor, el micrófono. Ok. Hay una ley madre donde se autoriza, ustedes a veces habrán leído en los diarios que tiene que pasar por el Congreso la autorización para que el Poder Ejecutivo se pueda endeudar. Digamos, endeudarse significa emitir títulos públicos, que no es más que nada que prestarle dinero al Estado. En la ley de presupuestos se establece un marco de endeudamiento permitido. Ese marco de endeudamiento, si es superado, tiene que pasar nuevamente por el Congreso, pero siempre y cuando estamos autorizados o está dentro de ese marco de endeudamiento, son después resoluciones
del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Finanzas, que es la que emite resoluciones en la cual da el marco del título público. Cuando decimos que da el marco, habla de la fecha de emisión, habla cómo va a pagar los intereses, etcétera y demás. Pero una particularidad que tiene este marco es que establece una exención impositiva. Por ejemplo, después vamos a ver con un ejemplo para otra cuestión. Yo he tomado en este caso el BONAR, creo que es el 2024, sí, el BONAR 2024, y el BONAR 2024, como podría haber tomado cualquier otro título, ¿sí?, que establece exenciones impositivas. Gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. ¿Qué es lo que estoy leyendo? Estoy leyendo la resolución 26 del 2014 que autoriza la emisión de estos BONAR 2024. Entonces, acá tenemos un título, y después le voy a decir por qué, que está siendo emitido bajo la ley argentina. No todos los títulos están emitidos bajo la ley argentina. Un título bajo la ley argentina que establece una exención. Nosotros vemos dentro de la ley general, con esta modificación, estábamos antes mirando, intentando de buscar alguna normativa que teníamos en mente que había por ahí, como que esta ley derogaba toda norma, reglamentación, etcétera, 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 que estableciera exenciones para títulos públicos y demás, que realmente no hemos podido encontrar y precisar la normativa, pero por lo menos es un tips que señalo que puede llegar a estar. Y la pregunta es, el mercado hoy no se pregunta esto porque estamos muy entretenidos con el tema del dólar y el riesgo país, de allí las fluctuaciones de las cotizaciones de los títulos públicos argentinos, pero si yo adquirí títulos bajo esto que es la ley argentina, después les voy a decir por qué, bajo la ley argentina, que estableció una exención impositiva, o sea que yo fue contribuyente que adquirió, persona física, adquirió un título que me lo vendieron o suscribí bajo determinadas condiciones. Realmente, digamos, ¿es legal que ahora me estén cambiando estas condiciones? Por supuesto que no hay derechos adquiridos para toda la vida, pero indudablemente cuando yo adquirí este tipo de activos antes de esta reforma, los adquirí bajo determinadas condiciones que el Estado argentino me lo dijo a través de esta resolución. Dejo la duda picando, y es una duda que seguramente se va a empezar a plantear el año que viene, cuando se tenga que empezar a liquidar y esto esté mucho más cerca de los vencimientos. Y me refiero tanto a la renta que pagan como también a la compra y venta. Pero esto va a complicar más, porque hay títulos, en este caso yo tomé algún ejemplo, que si mal no recuerdo es el BONAR 24, el BONAR 26, que fue emitido bajo las leyes de Nueva York. Entonces, la pregunta es, bajo las leyes de Nueva York, aún yo siendo residente argentino, ¿realmente va a estar grabado o voy a tener que ir a la ley de Nueva York con prescindencia de quién sea, si soy residente argentino, a los efectos de ver si está grabado o no? Esta es una pregunta. Pero indudablemente, quien legisló en la exención en esto, algo de estas cuestiones intuía para los extranjeros. Porque si ustedes ven, dice ya me perdí qué párrafo, primero, segundo, tercero, cuarto párrafo del artículo 20, la exención prevista en este inciso también será de aplicación para beneficiarios del exterior, en la medida que, bla, 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 no importa, asimismo estarán exentos del impuesto los intereses, rendimientos, resultados provenientes de la compra-venta de cambio, permuta o disposición, obtenidos por los beneficiarios del exterior antes mencionados. Y empiezan los títulos públicos, títulos, bonos, letras y demás obligaciones, como siempre dice, emitido por el Estado Nacional, Provincial, Municipal, etcétera. Después tienen las obligaciones negociables y lo que excluye
en el párrafo siguiente son las famosas LEVAC. Pero, para los beneficiarios del exterior, lo que figura acá como grabado para los residentes del país, tienen la exención. Vale decir que indudablemente quienes han legislado con respecto a esta exención se han percatado de que los títulos se emiten bajo leyes del país o bajo las leyes de Nueva York podían llegar a traer un serio problema con los inversores extranjeros que fueran poseedores de este título. Por lo tanto, a mí me queda la pregunta si realmente por norma de emisión del título, como en el truco, 7 de espada mata al 7 de basto, el ancho de espada mata al ancho de basto. Realmente esta es una pregunta que dejo picando en el aire para todos mis colegas. Entonces, vimos nosotros el tema de lo que está vinculado, tema del hecho imponible y lo que está vinculado con la exención. Por otro lado, no me voy a escuchar tanto en esto porque realmente son vehículos sumamente complicados, pero simplemente voy a señalarles que para los vehículos complicados, ¿sí? Vean, tengan la ley a mano y vean el 13.1. Simplemente les voy a hacer alguna acotación con el 13.1, genérica y a grandes rasgos. En primer lugar, importante, el 13.1 se aplica para aquellos que este tipo de vehículos que se inician a partir del 1 de enero del 2018, que se inicien a partir del 1 de enero del 2018, vale decir que si se iniciaron anteriormente, ¿ok? Si quieren ultraactividad de la ley, como les guste llamarlo, vamos a aplicar toda la normativa anterior. En segundo lugar, les quiero señalar que este artículo es para sujetos no residentes en el país. No residentes, sino no residentes, es decir, beneficiarios del exterior. ¿Sí? ¿Y es para qué tipo de operaciones? Enajenación de acciones, cuotas, participaciones sociales, etcétera, etcétera, títulos representativos de capital o patrimonio, bla, 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 fideicomisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se está refiriendo al inciso A, lo que está diciendo es estableciendo presunciones de cuáles son los activos subyacentes que están dentro de estos vehículos. Para ponerlo un poco en la tierra, para ponerlo un poco en algo entendible, pensemos lo que les decía al principio de esta charla, un holding que está ubicado en un país determinado, no necesariamente en un paraíso fiscal, que está colgado del mismo una sociedad uruguaya, ¿le gusta? Una uruguaya, una LLC americana, como le guste. Y a su vez esa es dueña de sociedades o establecimientos permanentes o activos que están en la Argentina. ¿Ok? Para este tipo de figura, básicamente, está establecido este artículo 13.1, que seguramente, no sé si los oyentes que están escuchándonos tendrán mucho con respecto. Pero yo acá lo que voy a marcar son tips. Entonces, cuando se establece si está grabado, si hay potestad argentina, hay dos cuestiones básicas a tener en cuenta. El primer inciso que ustedes ven en A, ¿ok? El A, es el tema de activos subyacentes. Estamos hablando de operaciones indirectas. Esto son las famosas operaciones indirectas que tanto se conversa, que tanto se habla. Y dentro de estos activos subyacentes establece una proporcionalidad de un 30%. Sinceramente, y voy a ser muy honesto con esto, ¿cómo lo van a calcular? Creo que es un misterio. Creo que realmente es para ponernos a ver de vuelta, porque habla cómo se saca ese 30% y hay que tomar valuaciones de toda su cartera, del 100% de su cartera, en los últimos 12 meses, se supera ese 30%, después al valor de... A ver, si ustedes me preguntan cómo se aplica, no sé. Y el segundo punto, el B, marco el tip, que está vinculado con
¿De quién es ese patrimonio? ¿De quién es ese patrimonio? Y allí es cuando me dice del patrimonio, ese famoso 10%, que puede ser hasta tercer grado de ascendencia o descendencia o lo que fuera, es que cuando me pongo yo, pongo a mi mujer, pongo a mis 8 hijos, no tengo 8, eso es mentira, tengo 2. Pero bueno, no importa, tengo 8 hijos, pero piensen ustedes en una sociedad que yo tengo el 8%, mi mujer tiene el 2%, otro hijo mío tiene el 2%, ya estamos en el 12. Y el 88% es Juan de los Palotes, que tiene residencia en otro país, vive en otro país, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es mi cuñado que tiene residencia en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ok? Ya se pasó de ese 10%. Con lo cual, estamos, el segundo aspecto a tener en cuenta. Primero, activos subyacentes. Segundo, ¿quién es? Si yo realmente tengo una proporción mayor del 10% entre toda mi parentela. Lo que sí hay que tener en cuenta es el párrafo siguiente, que esto se refiere a cuando se venden las acciones, no el activo subyacente, en las acciones de esa empresa argentina. Porque esos vehículos que yo les conté en el medio pueden tener activos argentinos, pueden tener un campo en Paraguay, pueden tener un campo en Uruguay, pueden tener forestación en Bolivia, etcétera, etcétera, y también campos en Argentina. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese párrafo que continúa al B, lo que le dice que solamente cuando venda las acciones de la sociedad que es propietario, solamente va a tener que tener en cuenta en la potestad tributaria argentina la parte proporcional de los activos argentinos, si quiere, que están dentro de todos estos vehículos. Con lo cual, este es un tema bastante complejo, bastante complicado, pero simplemente yo lo que quiero marcar en esta tarde son este tipo de tips. ¿Ok? Muy bien. Dicen que ya estoy en los 45 minutos. Dicen que ya estoy en los 45 minutos. ¿Puedo imputación? ¿Puedo imputación? Sí, dale. ¿Puedo imputación? Rápidamente imputación. Ok, imputación. También, yo voy a señalar tips. Después vamos a continuar con alguna cuestión con Marcelito. Vamos a continuar con algo que es lo siguiente. El primer artículo de imputación que tienen es el artículo 18. Muy bien. ¿Qué es lo que me interesa a mí del artículo 18? Lo que me interesa a mí del artículo 18 es algo que Marcelo me marque algo que yo estoy omitiendo, ¿ok? Dice que en el último párrafo del inciso A, en realidad creo que me va a marcar el anterior también, pero bueno, voy a empezar por el que dije. En el caso de emisión o adquisición de tales valores, todos estos que estuvimos hablando, a precios por debajo o por encima del valor nominal residual, en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, obviamente siempre deja de lado los otros tipos de sociedades porque son contribuyentes siempre, las diferencias en precios se imputarán conforme los procedimientos contemplados en los incisos C y D del segundo artículo sin número agregado a continuación del artículo 90. Muy bien. C y D, grandes rasgos, a grandes rasgos. Hemos intentado con Marcelo de preparar un ejemplo numérico, realmente nos cuesta horrores y ni siquiera sabemos si está bien. Pero bueno, no importa. Contemplado en el segundo artículo sin número, empezamos con la frecuencia modulada, 90.2, ¿sí? Y el inciso C y D. Fíjense, el inciso C nos habla si se suscribe o adquiere un valor que hubiera sido emitido bajo la par, ¿ok? Y el D, si se suscribe o adquiere un valor pagando un precio neto de intereses corridos superior al nominal residual a los fines de determinar la porción gravable, etcétera. Con lo cual, estamos viendo aquí también, digamos, que el artículo 18 nos manda a esos artículos frecuencia modulada, en este caso de 90.2. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el tema de imputación que estamos viendo y que después va a tener incidencia, que puede llegar a tener incidencia en lo que son los quebrantos específicos, de los cuales lo voy a dejar después a Marcelo que hable con respecto a esto.
Después, otra cuestión que quiero señalar a grandes rasgos, está vinculado con el inciso B, segundo párrafo. Las ganancias a que se refieren los artículos sin número agregados al primero, cuarto y quinto. Fíjense aquí que está diciendo al primero, cuarto y quinto, a continuación del artículo 90. ¿Quiénes no están? No están el segundo y el tercero, sino que volviendo de vuelta, primero, cuarto y quinto. Primero, rendimiento producto de colocación de capital en valores, ¿sí? Después me habla del cuarto, que está referido a operaciones de enajenación de acciones, cuotas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el quinto, que se refiere a enajenación y transferencias de derechos sobre inmuebles. Vale decir que acá lo que nosotros estamos viendo, que a lo que estábamos tan acostumbrados del artículo 18, esto se vincula con los artículos que están relacionados con los impuestos celulares, que realmente tiene toda su relación. Y el tema de imputación nos va a llevar al tema de quebrantos, que era lo que les decía al principio, de quebrantos generales y quebrantos específicos. Por lo cual, ya en este punto, dejo a Marcelo el micrófono para que nos hable un poco sobre el tema. Bueno, muchas gracias Roberto, y gracias a la Federación por la invitación. Nos está acompañando el presidente y el vicepresidente en este momento, así que yo les quiero mostrar un cuadro, sería un cuadro resumen de lo que nos contaba Roberto recién. Esperen que lo encuentro. Digamos, si uno necesita una ayuda a memoria, porque como hemos visto, esto de liquidar el impuesto a las ganancias del 2018 a aquel que tiene títulos públicos y acciones se ha transformado en una profesión de riesgo, ¿no? Nos las vamos a ver en graves dificultades. Entonces, como para ir ordenando un poco qué está grabado y qué exento, en este cuadro de la página 12 dice que primero dividamos entre personas humanas residentes en el país y los beneficiarios del exterior, ¿no? Como para una primer gran división. Y dentro de los residentes en el país, ¿qué está grabado y qué está exento de la renta financiera, ¿no? Y nos vamos a encontrar con que todo lo que cotiza en bolsa, todo lo que está regulado por la CNB es ganancia exenta, ¿no es cierto? Una persona física que tiene acciones, que cotiza en bolsa, es ganancia exenta. Todo lo que, digamos, no cotiza en CNB está grabado, antes también lo estaba, recuerdan, desde el 2013, las acciones y participaciones está grabado al 15%, ¿no? Eso sigue estando grabado a partir de, digamos, de esta reforma. Si pasamos a los certificados de acciones, los que se emiten en el exterior, que son los ADRs, por ejemplo estos ADRs de YPF, está grabado cuando el tenedor de ese certificado es una persona residente en el país, pero están signos de preguntas ahí en el cuadro, porque como el artículo 20W dice que todo lo que está regulado por la CNB está exento, por ahí hay alguna versión que si la CNB permite, por ejemplo, a YPF cotizar o digamos, formar parte de ADRs que cotizan en la Bolsa de Nueva York, por ahí eso también estaría exento. Pero entonces lo dejamos ahí, falta alguna aclaración reglamentaria de este tema de los ADR. Y el otro renglón de los CDR, que es lo que se emite en el exterior, en el país, perdón, de acciones extranjeras, eso está exento porque cotiza en mercados regulados por la CNB, ¿no? Y los dos renglones de abajo, siempre de los residentes en el país, tenemos que títulos públicos y certificados de fideicomisos, bonos y demás valores, eso es todo grabado, salvo, digamos, que uno haga valer derechos adquiridos, porque la norma de emisión decía que eso estaba exento de todo impuesto nacional, un poco lo que nos decía Roberto, pero si uno mira la literalidad de la ley actual, y la intención es que los títulos públicos de residentes en el país pasen a estar grabados a partir del 2018, ¿no?
Y si vamos a la parte de abajo, que son los beneficiarios del exterior, bueno, ahí nos vamos a encontrar que también están grabadas las acciones que no cotizan, o sea, el segundo renglón, eso es igual que los argentinos. En los dos que siguen está más claro que para los beneficiarios del exterior no están grabados ni los ADR ni los CDR. Eso es como una diferencia entre si el que compra es del exterior o el que no tiene dudas, que está exento, y si es un ADR comprado del país, sí está la duda de arriba, que podría estar grabado. Y la mayor diferencia entre comprar desde el exterior o del país se produce en los dos últimos renglones, donde ahí pueden ver que los títulos públicos comprados por beneficiarios del exterior están exentos. También los fideicomisos financieros, los bonos y demás valores. O sea, la inversión del exterior, esto está bien identificado en el artículo 20W, como ven en la columna del costado, está las normas, ¿no es cierto?, que a qué hace referencia lo que está grabado y exento, ¿no? Bueno, entonces ese es el primer ayuda a memoria. El segundo es, ¿qué pasa con las rentas financieras de fuente argentina? Y acá nos encontramos con que, por un lado tenemos esta división que nos decía Roberto entre renta global, que es la que tenemos hasta ahora, que va en la escala del 5 al 35%, y la nueva renta cedular, que es todo lo que tiene una alícuota propia, ¿no? Entonces, si son intereses, este cuadro está dividido, vieron ahí en la parte de arriba, está dividido en 5. Lo primero es la renta global, que son los intereses. Lo segundo y lo tercero son resultados por tenencia. Aquel que tiene un título, tiene acciones, y por tener ese título que le da renta, obtiene intereses o obtiene dividendos, ¿no? Resultados por tenencia. Y los dos últimos son resultados por compra-venta, ¿no? Aquel que ya se desprende de un título para comprar otro o para invertir en otra cosa. Entonces, si vamos al segundo y al tercero, que son los resultados por tenencia, los que dicen renta cedular interés y renta cedular dividendo, nos vamos a encontrar que las alícuotas aplicables dependen si es en pesos o en dólares, esos títulos. Si son rentas en pesos están al 5% y si son en dólares al 15%. La diferencia, como sabemos, es que en pesos se compara venta menos costo, con lo cual la alícuota es menor porque la ganancia en pesos es mayor que la ganancia en dólares, que es dólar contra dólar. Entonces, como la ganancia en dólares es menor, la alícuota es mayor, es del 15%. Los dividendos tienen esta diferencia entre lo que es 2018 y 2019, que está al 7%, y en el 2020 la retención es del 13%. En este caso de los dividendos, retienen las empresas y las personas lo incorporan en su declaración como ganancias cedulares por la tenencia de acciones. No es retención, pago único y definitivo, como diciendo, bueno, me retuvo la empresa, me olvidé de ponerlo como ganancia grabada. No, lo tengo que poner como ganancia grabada y la retención como retención computable contra el impuesto determinado. Y los dos últimos, del primer cuadro que habla de resultado cedular, venta títulos, y resultado cedular, venta de acciones, cuando son títulos es lo mismo que los intereses, la ganancia por compra-venta de títulos en pesos al 5% y en dólares al 15%, y lo último que es el resultado por la venta de acciones que no cotizan por CNB, porque si cotizan están exentos, entonces las que no cotizan al 15% es lo que sigue. Y la particularidad que tiene este tema de las rentas de fuente argentina, ¿no?, es que para las personas humanas del país tienen una deducción especial que equivale al mínimo no imponible, esta que para el 2018 es de 66.918. Entonces, claro, esto me parece que va a crear como un tema de decir, bueno, el que ganó más que eso en concepto de compraventa de títulos más intereses de títulos, tendrá que declararlo, pero tomarse la ganancia no imponible. Entonces, uno dice, bueno, pero está bien, depende de que la persona lo incorpore o no. Los bancos y los agentes de bolsa podrán retener sobre la ganancia, y va a ser difícil que retengan, porque no saben cuál es el mínimo no imponible, salvo que la ganancia obtenida sea mayor a 66.000, y entonces ahí sí
te retengo porque sé que lo que ganaste menos los 66.000 vas a tener que pagar impuestos a las ganancias. Pero claro, si uno opera en varios bancos o en varios agentes de bolsa, uno no sé si va a saber lo que ganó en el otro. Y mi declaración jurada es anual con lo que gané en todos lados, ¿no? Un poco lo que pasa con las retenciones de monotributo, ¿vieron? Las empresas grandes que por ahí uno tiene un proveedor que se pasa de la facturación y le retiene hoy el 51%, el 21% de IVA más el 30% de ganancia. Bueno, pero esa empresa no sabe si ese proveedor tiene más facturación a otra empresa. Entonces se rige por las facturas que le llegaron a él. Con esto, si hay retención va a pasar algo parecido, ¿no? Cada uno sabrá hasta cuál es la ganancia en ese agente de bolsa, ¿no? Como para retener o no retener. Todavía no hay régimen de retención, no hay régimen de retención. Bueno, y en el cuadro de abajo es qué pasa si un argentino tiene inversiones en el exterior. Entonces, si un argentino tiene inversiones en el exterior y gana intereses de plazo fijo en el exterior por compra-venta de títulos públicos del exterior, ¿no? Bonos de Estados Unidos, lo que sea, o dividendos de acciones en el exterior, lo tiene que incorporar a la escala del 5 al 35%, porque sería una renta global de fuente extranjera, porque lo gané en el exterior, pero eso no tiene una alícuota diferenciada, como sí tiene la fuente argentina, que es 5% en pesos, 15% en dólares. Y el último renglón del segundo cuadro nos marca qué pasa con la compra-venta de títulos y acciones en el exterior, y eso tiene una alícuota fija del 15%. Eso se incorpora dentro del artículo 90 de la Ley de Ganancias y dice, bueno, todo lo que tengo en el exterior, sea títulos públicos, acciones o inmuebles del exterior, está grabado al 15%, una especie de resultado cedular por compra-venta en el exterior, de inmuebles, títulos y acciones. Y el último cuadro de esta parte es si hay que retener la beneficiaria del exterior. Esto lo vemos rápido porque es para el que paga al beneficiario del exterior, por ahí lo van a tener en cuenta los bancos, ¿no? O los agentes de bolsa, que si viene un inversor del exterior, como esto hay una presunción de ganancia de fuente argentina para el que gana intereses, que es del 43%, lo dice la ley, y no se modificó. Entonces, claro, si yo tengo una tasa en pesos del 5%, el 43% del 5% me da 2,15. Y si es en dólares, que es del 15% de la tasa, bueno, el 43% me da 6,45. Esa es la presunción de ganancia de fuente argentina sobre la cual se aplica el impuesto, ¿no? Bueno, pero esto es para pagos a beneficiarios del exterior. Pasamos a otro cuadro. ¿Querés agregar algo, Roberto, o sigo? Sí, ahora lo iba a decir. Ya te digo, Roberto, lo único que me quedaba pensando mientras exponías recién, Marcelo, no quiero pensar el día que tengan que hacer el aplicativo la gente de AFIP, lo que va a hacer, ¿no? Con todas estas cosas nuevas. Sí, la verdad. Lo podemos complicar más, Marcelo, si miramos el 90.6, sí, con la deducción especial, que a su vez también hay que dividirla. Hay que prorratear. Porque hay que prorratear lo que es el 5 y el 15, porque se refiere a que hay que prorratear en función del artículo 90, inciso 6b, del primer párrafo del cuarto artículo agregado, bueno, es muy largo decirlo, el 90.4, el A y B, lo que es el 5 y lo que es el 15, también se prorratea la deducción especial, con lo cual parece un árbol genealógico el que estamos haciendo. Así es. Fíjense, si hablamos de los quebrantos, ¿no? Esto es como ¿vieron cómo hacemos las declaraciones juradas, ¿no? Las hacemos en el Excel y después tenemos que hacerlas en el aplicativo y todo tendría que dar lo mismo, ¿no? Todo tendría que dar lo mismo. Tendría que cerrar. Ahora, vamos acá por parte en un Excel imaginario del 2018 de algún cliente de estos complicados que hace inversión en títulos públicos, que cuando le digamos las horas que nos lleva su declaración jurada van a decir que gana menos en bonos de lo que le queremos cobrar de honorarios, ¿no? Por la declaración del 2018. Fíjense, resúmenes de quebranto. Los quebrantos también se dividen en fuente argentina
y fuente extranjera. Bueno, en el cuadro de abajo que dice quebrantos de FA es FE, está arriba fuente argentina y abajo fuente extranjera. Esto se divide en global y cedular. Entonces, si uno tiene quebrantos, después de sumar las ganancias de primera, segunda, tercera y cuarta, eso es un quebranto general, ¿no es cierto? En cambio, si tengo quebrantos cedulares, que son porque perdí con la venta de títulos públicos, perdí con la venta de acciones, perdí con la de inmuebles, esos son específicos y al ser específicos son de cada clase y no los puedo mezclar con otra clase. Esa es un poco la primera definición. Y si tengo inversiones en el exterior, también voy a tener ganancias de primera, segunda, tercera y cuarta en el exterior, que será específico de fuente extranjera. Todo lo que es quebranto de fuente extranjera no lo puedo traer al país, ¿no? Eso siempre fue así, sino que tengo que dejarlo hasta que gane en el exterior. Pero dentro del exterior también tengo que dividir lo global de lo cedular, porque por ahí perdí con títulos públicos del exterior, perdí con acciones del exterior, perdí con venta de inmuebles en el exterior. Bueno, todo eso es específico del exterior. Hay una diferencia entre lo específico de títulos y acciones, que es igual tipo, digamos, y lo específico de inmuebles, que es de fuente extranjera. Pero digamos que es raro, bueno, esto todo es en dólares, ¿no es cierto? O en moneda dura, no es en peso, con lo cual puedo tener pérdidas por estas inversiones en el exterior. En este cuadro de la página 27 está como las imputaciones. Tal vez si ustedes en lo que tienen impreso hay 3 líneas menos en este primer cuadro, que tiene que ver con, bueno, cómo hago para trasladar quebrantos para compensar con ganancias. Entonces ahí, en el primer cuadro, divido quebrantos de fuente argentina y quebrantos de fuente extranjera. Entonces, en la primera columna dice quebranto global, de fuente argentina. Ese quebranto de fuente argentina es trasladable por 5 años, todos los quebrantos son trasladables por 5 años, y además puede utilizarlo para compensar con ganancias de fuente extranjera. O sea, estas flechas que van para el costado, que salen de acá, de la primera columna y van para el costado, van hasta la fuente extranjera. Entonces, si yo tengo ganancias en el exterior, pero tengo quebrantos en el país, puedo llevar esos quebrantos del país a la ganancia del exterior y eso me reduce la carga tributaria, ¿no? Ahora, si tengo pérdidas por esta parte de acá, es títulos públicos renta o títulos públicos compraventa. Bueno, títulos públicos renta no me va a dar quebranto porque a lo sumo me da más o menos interés, pero títulos públicos compraventa sí me puede dar quebranto. Entonces, esos quebrantos únicamente los puedo dejar hasta tener ganancia por títulos públicos. Y lo mismo me pasa con las acciones. Las acciones por compraventa, está dividido arriba, compraventa y renta de acciones, ¿no? Solamente puedo compensarlas con ganancias por venta de acciones. Y entre ellos los puedo también compensar, si en el mismo año gané con títulos públicos y perdí con acciones, esto es compensable entre ellos porque son de la misma clase. El artículo 19 dice que estando dentro de la misma fuente, que es fuente argentina, y dentro de la misma clase, y clase es cada artículo a continuación del 90, en este caso el 90.4, se compensa entre sí. Entonces, esto lo puedo compensar entre sí. Y si me voy al exterior, bueno, es un poco más de lío, pero puedo tener quebrantos por venta de títulos públicos, quebrantos por acciones, quebrantos por inmuebles. Acá, entre títulos públicos y acciones, supongamos que es lo mismo que acá, porque es del mismo tipo de operaciones, son operaciones financieras, salvo que me diga la reglamentación, no, una cosa es títulos públicos y otras acciones del exterior, pero bueno, eso veremos si es igual tipo o no. Y acá la particularidad es que lo global de fuente extranjera sí se puede compensar con lo cedular de fuente extranjera, que son las flechitas que van para allá, si tengo pérdidas en globales con ganancias cedulares, y con respecto a los inmuebles también, si tengo pérdida por venta de inmuebles, lo puedo traer para acá y no al revés, porque hay un artículo que me dice que lo que no puedo trasladar hacia el costado es títulos públicos y acciones, pero no dice nada de inmueble.
Es un artículo 134. Entonces, lo de inmuebles, si pierdo, podré compensarlo de acuerdo a este cuadrito de tuberías que hay arriba, ¿no? Y después llevo abajo, y acá divido resultado de fuente argentina y resultado de fuente extranjera. Y tengo las alícuotas de cada, esto para el Excel, ¿no? De cada una de las utilidades. Entonces, si tengo utilidad de fuente argentina global, que es la primera columna del cuadro de abajo, voy a tener del 5 al 35% la ganancia grabada. Después, si tengo la cedular de títulos públicos, va a ser 5% en pesos, 15% en dólares, o en moneda extranjera, ¿no? Lo que es compra-venta de acciones al 15%, lo que sigue siendo, lo que es dividendos al 7%, siempre es utilidad menos quebranto, utilidad mayor al quebranto, que es lo que me hace pagar el impuesto, ¿no? Es lo que dice utilidad mayor que el quebranto. Y si gané con inmuebles, al 15%, inmuebles adquiridos a partir del 2018. Y en el exterior es algo parecido, ¿no? Lo global con la escala y lo que es venta de títulos públicos, acciones e inmuebles al 15%. Ese es un poco cómo tendría que clasificar todas las rentas de fuente argentina y de fuente extranjera de esos contribuyentes que tienen de todo, ¿no? Como ejercicio de la facultad, como para que me dé el impuesto. Voy a esto, como digamos para ir cerrando, que es el resultado de fuente argentina y fuente extranjera. O sea, esto, imaginémonos, nuestro Excel y un poco combinado con lo que era el viejo SIAP, donde de algún modo tengo que clasificar las ganancias de acuerdo a estos artículos de la ley. Si yo tengo ganancias en el país de fuente argentina, sabemos que las de primera están enumeradas en el 41, la de segunda en el 45, la tercera en el 49 de la ley y la cuarta en el 79. Hay gastos generales y hay gastos especiales de cada categoría, que son los que están abajo. Eso me da ganancia o pérdida de cada categoría, compenso todo entre sí. Lo que no puedo deducir está dentro de las deducciones no admitidas del 88, ¿no? Esto es como un recordatorio de lo que es la ley de ganancias, y eso me da el más menos de cada categoría, el total del resultado global. Si me voy abajo, que es la fuente extranjera, vamos a ver que hay también ganancias de primera, y acá el artículo 139 dice, son ganancias de primera categoría las del artículo 41. Es si tengo un inmueble alquilado en el exterior, eso me da, ese alquiler será ganancia de primera categoría de fuente extranjera porque el inmueble está en el exterior. Este otro artículo 140 nos establece que si gano, por ejemplo, dividendos en el exterior serán de segunda categoría. Lo de tercera categoría si tengo un establecimiento permanente en el exterior, ¿no? Y lo de cuarta categoría si tengo rentas, honorarios en el exterior, ¿no? Entonces son resultados de fuente extranjera. Hago también la suma algebraica de todos los resultados y me da la ganancia o la pérdida de fuente extranjera. Si paso al cuadro siguiente, lo que me dio de totales de fuente argentina y fuente extranjera es lo que sigo llevando en forma separada, porque hay un tema de deducciones que tengo que no puedo mezclar todavía, no puedo sumar. Entonces digo, bueno, ¿qué hago con las deducciones generales que tienen límite, ¿no? O este año puedo deducir alquileres, además autónomos, bueno, todo lo que sabemos que no tiene un límite porcentual, y eso tomo el límite fijo, la ganancia no imponible, el 40% de los gastos médicos, bueno, todo lo que conocemos, y por ahí como no tengo orden de deducción, antes había, el reglamento se está modificando, hay dos artículos del reglamento 47 y 119 que antes preveían un párrafo que dice las deducciones generales primero van contra la venta de acciones y eso ahora se eliminó, por lo menos en el proyecto que está circulando. Entonces, si me eliminan el orden de prelación de las deducciones, yo puedo decir, bueno, lo primero que hago es deducir de fuente argentina, lo que me sobra de fuente extranjera. Lo mismo me pasa con lo que tiene el 5% de tope, que son las donaciones, la obra social, ¿no? Todo lo que es un porcentaje de la ganancia neta. Bueno, lo primero va a fuente argentina, el excedente a fuente extranjera. Si tengo quebrantos de ejercicios anteriores, con todo esto que vimos en la tubería esa, veo qué puedo deducir y qué no.
y llego a las deducciones personales del artículo 23, ¿no? Y ahí voy a tener tal vez a fuente argentina primero y después a fuente extranjera. Una vez que llego al final, a esta que dice utilidad sujeta al impuesto a las ganancias 2018, sumo lo que es fuente argentina, el más menos, ¿no? Y lo que es fuente argentina más fuente extranjera, que es la columna de al lado, y una vez que y determino el impuesto a las ganancias. Fíjense que hasta ahí fui separado con Argentina y extranjera. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es mi impuesto a las ganancias sobre fuente argentina y cuánto es sobre mi impuesto a las ganancias sobre el total, fuente argentina más fuente extranjera? Y determino la diferencia entre pagar por todo y pagar solo por fuente argentina. Porque esa diferencia es el tope para tomar los impuestos análogos del exterior. Yo puedo tomarme lo que me retuvieron en el exterior hasta la diferencia entre el impuesto sobre el total menos el impuesto solo sobre fuente argentina, ¿no? Es como para tener el ayuda a memoria para aquellos que tienen inversiones en el exterior. Bueno, eso me da abajo, terminé con lo global, terminé con la ganancia global. Ahora me voy a la ganancia cedular. Y acá es donde tengo que ver, bueno, ¿qué gané en el país y qué gané en el exterior? Lo que gané en el país es fuente argentina, entonces tengo resultado por la compraventa de títulos al principio, después tengo venta de acciones, tengo dividendos, que es una ganancia, y tengo inmuebles que compré en el 2018 y los vendí. Entonces tengo que pagar el 15%. En esto vamos a ver que tengo este mínimo no imponible de 66.000, que es propio de esta actividad. No lo puedo tomar este mínimo no imponible, que es el del 90.6, el prorrateable, ¿no? Es solamente para títulos públicos, renta y venta. El resto, que tengo acciones, no tengo mínimo no imponible. La ley dice que no puedo deducir de esto ni en los artículos 22, que es gasto de sepelio, ni 23, gastos personales, ni el 81, que son las deducciones generales, con lo cual eso, si tengo un quebranto específico me lo tomo, pero si tengo utilidad, lo que es acciones al 15%, dividendos al 7% y inmuebles al 15%. Y si tengo en el exterior este tipo de ganancias, nos vamos a encontrar con títulos públicos, acciones e inmuebles, que es todo lo que está grabado al 15%. Por eso que no lo puedo poner en lo global, porque lo global me lleva a la escala. Tengo que separarlo para tener lo cedular del país y del exterior, que sería 2 y 3. Entonces, una vez que llegué con lo global total a 1, que era el anterior, con lo cedular del país a 2 y lo cedular del exterior a 3. Esos son los numeritos que están entre paréntesis al costado. Entonces, para terminar el saldo tendré que sumar 1, que era lo global del país y del exterior, el 2, que es lo cedular del país, y lo 3, que es lo cedular del exterior. Eso será una suma que le restaré las retenciones, por ejemplo, retenciones sobre dividendos y las que me hayan efectuado, y anticipos, pago a cuenta de impuesto al débito, todo lo que es deducible del impuesto determinado para llegar al saldo a pagar o el saldo a favor. Claro, si es una actividad de riesgo la de liquidar impuesto a las ganancias 2018 para nosotros, también lo es para el que está confeccionando el aplicativo en la FIP, ¿no? Si tenemos este punto de partida de ganancias de personas humanas, ¿no?, para convivir un poco con lo que podrían ser los cambios, nos vamos a encontrar con que tenemos, esto es lo que está ahora, ¿no es cierto? No está el nuevo aplicativo, siempre desde la Federación pedimos que esté en enero, yo creo que en enero del año que viene no va a estar, pero la renta de fuente argentina y la renta de fuente extranjera hasta hoy era segunda categoría, acciones, cuotas y participaciones. Bueno, después hay que sumar todo lo otro, lo de títulos públicos, los inmuebles, todo eso es segunda categoría, y hay que preverlo, ¿no? Por ejemplo, segunda categoría, este es el papel de trabajo de la declaración jurada. Hasta ahora tenemos ingresos de acciones y títulos y de instrumentos derivados abajo. Bueno, hay que agregar todo lo que es depósitos de plazo fijo, que va a estar grabado, ¿no? Lo que está exento es caja de ahorro y lo que está grabado es plazo fijo, los títulos en pesos y en dólares, las acciones, los dividendos,
la compra-venta de títulos, la compra-venta de acciones, los inmuebles adquiridos en el 2018, todo eso será papel de trabajo de ganancia de segunda categoría. Determinaré en esto del impuesto celular, que hasta ahora solamente está ganancias de fuente argentina y de fuente extranjera, pero habrá que agregar los bonos, los títulos públicos, las monedas digitales que decíamos recién, ¿no? Los inmuebles, todo eso habrá que ponerlo. Debe ser difícil ver si tengo o no Bitcoin y todas esas monedas digitales, pero está previsto en la ley y está previsto y se pondrá en el aplicativo también. En definitiva va a ser la diferencia entre lo blanco y lo negro. Yo si voy a usar el Bitcoin, tal vez lo tendría que dejar porque cuando lo quiera usar me van a decir ¿y de dónde lo sacó? Si nunca lo mostró en la declaración jurada, ¿no? La determinación del impuesto global, esto es lo que ven de resto de fuente argentina y fuente extranjera, vemos quebrantos computables, deducciones generales, bueno, esto también va a cambiar porque tengo quebrantos de todo tipo, y como son específicos no los puedo mezclar, con lo cual esto también va a ser un lío el cómo me va a llevar el aplicativo. Acá tengo la determinación del saldo, que tengo que agregar los digamos, retenciones y percepciones. Tal vez no cambie mucho porque ya prevé impuesto determinado, análogos del exterior, retenciones y percepciones, bueno, toda la seguidilla que tiene el saldo a pagar. Y un tema importante, esto como último tema, es el tema de los bienes. Bueno, los bienes es lo que tenga en diciembre del 2018 será en el país o en el exterior. Tengo bien separado patrimonio en el país y en el exterior. Y nuestra parte tal vez tenga más información sobre títulos públicos, acciones, sobre monedas digitales no creo que tenga, porque eso no está cuitificado como para que impacte en nuestra parte, al menos todavía, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre es nuestro amigo de ver cómo estoy con el patrimonio, sobre todo en las inversiones financieras, ¿no? Lo que muestra la FIP en nuestra parte. Y el gran tema, más allá del impuesto a las ganancias, va a ser el de las justificaciones, ¿no? Estos nuevos conceptos que no justifican y que justifican aumentos patrimoniales. Porque tengo que determinar el consumo. Y para determinar bien el consumo, tengo que ver, por ejemplo, si el valor al inicio es mayor al costo computable, eso me da un ajuste en otros conceptos que no justifican aumentos patrimoniales. Y lo que puede ser más común es que use esta otra parte, que es los nuevos conceptos que justifican aumento patrimonial, ¿no? Si yo estoy vendiendo algo que, en lugar de tomar como costo el valor al inicio, tomo un valor mayor, porque lo tomo en dólares al tipo de cambio de la venta, o porque tomo acciones que se actualizan por el IPIM a partir de este año, o inmuebles que se actualizan por el IPIM, esa actualización o esa diferencia de cotización es justificación de aumento patrimonial, porque mi resultado es menor, entonces lo que sería columna 2 del cuadro lo tengo que justificar para que me dé bien el consumo. Entonces, este cuadrito del monto consumido es el que, si no estoy fino en, digamos, justificar aumentos o conceptos que no aumentan, me puede dar cualquier número, ¿no? Entonces, tengo que tener siempre la regla, bueno, más allá del resultado grabado, ¿cuánta plata le quedó al contribuyente? Ya sabemos que siempre es así, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, yo tenía al inicio esto, tengo al final esto, ¿cuánto dinero le quedó? Tanto. Pero ahora, el resultado financiero es una cosa y tal vez el impositivo es otra. Bueno, la diferencia es lo que tengo que justificar en este cuadro. Así que, bueno, gran tarea para el año que viene. No sé, Domingo. Sí. ¿Vos estás, Marce, con eso? Sí. Bien. Ahí estamos tratando de acomodar. A la tarde mandaron sobre última hora los disertantes 2 casitos prácticos que fueron circularizados a los consejos vía mail esta tarde, por si por ahí lo tienen a mano o llegaron a repartir. Ellos trataron de hacer 2 casos prácticos como para tratar de comprender un poco el alcance de esta reforma vinculada al tema de los títulos mobiliarios. Bueno, mientras están cargando el Excel,
Yo le quería preguntar a Marcelo si iba a tener tiempo para hacerme todas las declaraciones juradas de persona física del estudio. Sí, por supuesto. Mientras yo esté de vacaciones. Ya tengo el Excel ahí preparado. Se viene un verano complicado, ¿no? Sí, en realidad voy a empezar a tomar clientes pobres porque es más fácil. Y vamos a pedir que aumenten la cantidad de actividades para el monotributo, ¿qué te parece? Sí, claro. ¿No es cierto? Claro. Y los montos. Más que sacar. Eso sí que va a ser fácil. Eso sí que va a ser fácil. Bueno, un tema, Roberto, te dejo dale. una pregunta que por ahí se nos ocurre es, ¿qué pasa con los monotributistas que obtienen ganancias que ahora están grabadas? ¿No es cierto? Por ejemplo, un monotributista que tiene ganancias por compra-venta de títulos, de acciones, o que tiene intereses de plazo fijo, ¿no? Entonces, digamos, eso no entra en el monotributo. Yo no puedo decir, bueno, el monotributo me cubre rentas financieras, porque eso está excluido. En el artículo primero del decreto del monotributo dice la renta financiera no. Una cosa es la prestación de servicios, la venta de cosas muebles, pero no lo financiero. Entonces, la pregunta es, ¿y cuándo el monotributista se tendría que inscribir en ganancias para pagar por la renta financiera? Lo que dice el proyecto de decreto reglamentario es que los obligados a inscribirse en ganancias y pagar el impuesto a las ganancias son los que tienen ganancias sujeta a impuesto, ¿no? Nada más. Entonces, uno diría, bueno, si yo tengo renta de títulos públicos o de intereses de plazo fijo, en la medida que supere el mínimo no imponible, y me debería inscribir porque tengo ganancias sujeta a impuesto, ¿no? Como no tengo otra carga de familia ni nada, ese sería el límite. El monotributista que gana intereses o por compraventa de acciones, de títulos o de inmuebles, si quieren, hasta 66.000 pesos en el año 2018, por ahí no debería inscribirse porque ganó menos del mínimo no imponible, ¿no? En cambio, aquel que está por arriba de ese importe en el 2018 puede seguir en el monotributo, pero debería inscribirse en ganancias y pagar ganancias por lo que supera ese mínimo no imponible, ¿no? Esa sería un poco la regla. Bueno, hasta el monotributo es difícil, Marcelo. Sí, claro. ¿Qué nos queda fácil? Bueno, hemos intentado con Marcelo que realmente de hacer un ejercicio práctico, porque realmente carcomía la intelectualidad en esto, digamos la curiosidad científica para ver cómo sería el número esto sobre la par, bajo la par y demás. Un tip antes de ir al Excel que le quiero comentar. Y, Marcelo, ponen el impuesto sobre bienes personales a los bienes del exterior. ¿Qué? ¿El impuesto de bienes personales es deducible o no es deducible? Sí, ¿no? Pareciera que porque sí. En el cuadrito... Fíjense que el 90.6, deducción especial, el último párrafo, dice que yo no puedo deducir los del 22, 23, 81. Estamos hablando de gente argentina, fundamentalmente. Pero bienes personales, que es un impuesto necesario para obtener la renta, etcétera, etcétera, está en el 82, que son las deducciones especiales de primera, segunda, tercera y cuarta, que irán a la categoría que le corresponde, de acuerdo a lo que corresponde. Pero si le aplico además la alícuota del 1% a lo que es extranjero, es decir, tengo las inversiones en Nueva York, tengo las inversiones en Madrid, tengo las inversiones donde quiera que tengo, no veo por qué no tendría que ser deducible, porque conceptualmente todo conceptualmente impuesto que recae sobre bienes que producen ganancias. Claro. Con lo cual, ténganlo ustedes como un tip también este tema de la deducción de bienes personales, tanto para este tipo de bienes en el país como en el exterior. Bueno, no leemos más, vamos a los números, vamos a los bifes, como decimos siempre, ¿no es cierto? Hemos intentado, porque realmente puedo asegurar que hemos intentado, nos hemos esforzado una cantidad de horas importantes. Si por favor tienen la ley del impuesto a las ganancias en la mano, ábranla en el 90.2, ¿ok? Cambien el dial, ¿sí? El tuning, y lo ponemos en el 90.2. Ahí, exactamente. No me ponga la M, sino póngame la FM. 90.2. He tomado casos reales, con cotización real, con valor técnico real, cupón corrido real, digamos, es todo real, digamos, este es un caso real que supera la ficción.
Es más, me tomé el trabajo de hablar con un agente de bolsa y decirle, pásame por favor los datos técnicos que tengo acá. Si ustedes ven, he tomado dos casos. Hemos tomado un caso que es una compra sobre la par y un caso que es bajo la par, ¿ok? En el caso que hemos tomado sobre la par, según nuestro leal saber y entender, combina el 90.2D y el 90.2D. Realmente creemos, nos hemos puesto de acuerdo, porque ya a esta altura, sinceramente, y con todo lo que ustedes han escuchado, ya no sabemos ni cómo nos llamamos prácticamente. Creemos que es así. Muy bien. Hemos tomado el Bonar 2026. Esto es tomado exactamente de acuerdo a la ficha técnica del Bonar 2016 al 31 de agosto. Valor de compra 112.5. El valor nominal, el valor plancha, es de 100. El valor técnico, ¿por qué es el valor técnico? Es precisamente con el cupón corrido. Con el cupón corrido, que es de 2,77, paga interés. Hemos tomado títulos de menos de 5 años, ¿ok? Que pagan intereses 2 veces por año. Tengan en cuenta que estos títulos, cuando hablamos de valor nominal, se amortizó, si va amortizando, generalmente va amortizando por un porcentaje por año o cada 2 años, pero es anual. Ese valor residual, restando la amortización, pasa a ser el valor nominal, ¿ok? Muy bien. Pago de interés 22,5, la tasa anual del 7,5%. Acá cuando es sobre la par, vemos alguna alternativa, que es, percibe intereses, ¿ok? Al 31/12 del 2018 percibió intereses que si ustedes ven 7.5, la mitad, porque paga cada 6 meses, es 3,75. Al tomar 3,75 se lo va a nominal, muy fácil. El costo computable, cuando lo venda el título, va a ser el valor que lo pagué. Fíjense que el cupón corrido, digamos, en esta alternativa, entra dentro del mayor costo en moneda dura que va a tener el día que efectivamente lo venda. La alternativa 2 es discriminar el cupón corrido. Entonces, considera el cupón corrido como costo computable, ¿ok? Entonces, computa intereses percibidos. Entonces, percibe 3,75, pero él ya pagó 2,77, que es el cupón corrido. Quiere decir que en este caso grabaría 0,98, pero en el costo computable va a restar ese interés de cupón corrido de 2,77, ¿ok? Quiere decir que él pagó sobre la par los 109,73, que es el valor de compra, menos el interés de cupón corrido, menos el valor nominal, en este caso porque es un título que no amortizó, de $100, y le va a quedar 9,73. El 92, inciso B, dice que puede amortizar la pérdida lo amortiza como pérdida hasta el momento de la venta, o si lo aguanta el título, hasta que el título venza. Con lo cual, ustedes ven que acá está jugando valor neto, ¿ok? Ganancia neta, puede estar jugando ganancia neta, y puede también estar jugando, según el caso, el tema del quebranto específico. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque al pagar de más, lo va a amortizar como una pérdida. Muy bien. El segundo caso, estamos en una compra bajo la par, que estaríamos en el inciso C del punto 2. También tenemos, al 31 de agosto del 2018, todos datos reales, ciertos, cotización cierta esa fecha, para que ustedes vean, si ustedes ven una ficha técnica, hay un valor de compra y un valor de venta. Obviamente tiene que tomar el valor de compra, porque es el que lo va a pagar. Obviamente acá no están ni los gastos, ni nada por el estilo, que después tendríamos que sumarlo, como si vendo tengo que restar todos los costos de venta, la tasa de la Comisión Nacional de Valores, comisiones de agente de bolsa, etc. El valor nominal también es de 100, ¿ok? El valor técnico es de 102,87, porque hay un cupón corrido. Paga intereses en noviembre y paga intereses en mayo.
la tasa anual y el vencimiento del 2024. Alternativa 1 es la única alternativa creo que tenemos, ¿ok? Es, considero como descuento el valor de compra menos los intereses corridos. ¿Se acuerdan? Valor de compra 93.75. Hay un cupón corrido que son intereses de 2,87. Me da 90,88, como el valor nominal es 100, yo lo pagué menos del valor nominal. Por lo tanto, si yo lo aguanto hasta el final del título, voy a tener una ganancia. Entonces, esos 9,12 me permite amortizarlo al revés, como ganancia, computar como ganancia, en función de un devengamiento hasta que se venza el título, si es que lo aguanto hasta el final, o hasta que el momento que lo venda. Por lo tanto, voy a tener un valor de costo de 93,75, ¿ok? Y voy a tener que imputar como cobro de intereses, porque es lo que va a pagar el título. ¿Se acuerdan que el título pagaba en noviembre y pagaba en mayo? De 4,375, que es el 50% de 8,75. Esto que yo les estoy contando muy rápido, realmente Marcelo nos llevó casi 3 horas, 2 horas y media a la tarde, rompiéndonos la cabeza y modificándolo muchas veces a los efectos de intentar de llegar a una conciliación con Marcelo y yo para ver cómo era. Bueno, esto era lo que queríamos mostrar de alguna manera, un caso que es que son, calculo yo, de los más comunes y de los más normales que pueden llegar a tener. Bueno, no sé, Marcelo, si querés agregar alguna cuestión. Yo tengo preguntas acá. Simplemente lo que quería manifestar con respecto a esto, que recién empezamos, van a tener colegas, Oscar, Fernández, Guillermo Fernández, que van a tocar temas con respecto a todo esto. En realidad creo que lo que hemos intentado de hacer es una introducción como para dejar un camino allanado de cómo es el sistema y todos los aspectos que toca el sistema, teniendo en cuenta todas aquellas cuestiones que tendría que fijar como criterio en función de un mercado de negocios, como es la actividad financiera en todas sus distintas facetas, a los efectos de establecer una legislación impositiva que tenga en cuenta lo de adentro, lo de afuera, con respecto a los bienes, como que tenga también en consideración aquellos que son residentes del país, como aquellos que son beneficiarios del exterior, y pueda no solamente ser alcanzado por el impuesto, sino que además tenga la posibilidad de poder cobrarlo. Bien. Voy haciendo algunos comentarios de que vamos recibiendo de los consejos. Bien, arrancamos con el consejo de Chaco, de parte de la contadora Margarita Carvajal, ex asesora y jefa de capacitación de AFIP. Los felicito, excelente exposición para ambos. Gracias por el aporte. Consejo de Tucumán. ¿Los títulos públicos no estarían exentos por la ley que los emite? Esto fue precisamente lo que yo traje a colación, digamos, con un caso específico. Realmente es un tema para que debatamos. Sinceramente, en este momento yo no estaría en condiciones de decir que están exentos o que no están exentos. Si ustedes me preguntan a mí particularmente, ¿qué me va diciendo criterio, sentido común e incluso una leve sospecha por la exención que alcanza a beneficiarios del exterior? Tenemos títulos bajo ley Nueva York, que es extranjera, no importa que yo sea del país, sino que acá lo que rige la ley de emisión del título, ¿ok? Y títulos bajo la ley argentina. Lo que sí, al colega le quiero decir, que en esto sí me parece que va a haber una división, es si el título yo lo tengo antes del 1 de enero o después del 1 de enero. E incluso, porque esto ya pasó con otro tema, como les decía, con un dictamen de la Procuración del Tesoro allá en 2005 de otro tema, pero vinculado con acciones, es si hay posibilidad de que quedaran también alcanzados aquellos que entran dentro de una ventana temporal. ¿A qué me refiero a la ventana temporal? A la ventana temporal me refiero al momento
de que se presente el proyecto en el Congreso hasta el momento en que efectivamente se transformó en ley. Porque esto en algún momento ya sucedió. Con lo cual, tenemos tres alternativas, amigo. Exento grabado, ley Nueva York, ley del país, y agreguemos una tercera, que es esa ventana, que estamos entre fecha de proyecto y fecha de promulgación de la ley. Perfecto, gracias. Tenemos dos consultitas de Santa Fe Cámara 2. La primera es, en el cuadro en la página 12, se habla del rescate de cuotas del parte de un fondo común de inversión. Se expone como no grabado, pero ¿no habría una exención en el artículo 20W, primer párrafo? Esa es la primera pregunta que hace el Consejo de Santa Fe Cámara 2. Y la segunda es, ¿qué ocurre con inversiones compuestas por fondos comunes de inversión, llámese acciones, títulos públicos argentinos y brasileros, o sea, una cartera diversificada, portfolio en Suiza, etcétera, etcétera? Serían las dos consultas de Cámara 2. Sí, a ver, empiezo por la segunda y después me repetís la primera, pero la segunda, si querés después agregar, Roberto, el tema de las carteras, uno diría, uno las tendría que abrir para ver qué tienen adentro y darle un tratamiento distinto a si es título público, acciones o lo que sea, y tener que hacer como el control de la trazabilidad, ¿no es cierto?, de cada bono, y ver, digamos, el resultado por la compraventa o la renta que generó. Claro, uno diría, hubiese sido mucho más fácil que si yo tengo una cartera con varias cosas, diga, bueno, esto tengo al inicio, puse dinero durante el año, retiré dinero y me quedó esto al cierre. Entonces, si yo hago existencia inicial, más aportes, menos retiro, total existencia final, por ahí puedo, digamos, determinar lo que gané por diferencia, ¿no? Si después de hacer eso me quedó más al final que lo que tenía al inicio y saqué todo lo que es el movimiento patrimonial, no tengo que desglosar. Bueno, no es así, esto sería como una expresión de deseo, pero en principio todo lo que es cartera implica ver cómo está compuesta y qué operaciones hubo adentro, ¿no? Voy a depender de la información que me den los bancos, la gente de bolsa. Hoy no hay mucho detalle de operaciones, pero es probable que, así como la FIP trabaja en el aplicativo, la CNB y muchos organismos trabajan en mostrar claro el resultado de cada operación en el año, ¿no? Y lo primero era... ¿querés agregar algo? Sí, yo he tenido ese tipo de casos. En general, por eso hablamos de... una cosa es la cartera que yo tengo, que yo sé que tengo mi agente, compro títulos, acciones, sé si compro títulos en Hong Kong incluso, o compro en Suiza, o compro en otros lugares y demás, y puedo armar mi uno a uno, como diríamos. Por el otro lado, de golpe, soy aquello que dice, quiero que otro me administre la cartera y me lo pone en un fondo, que no sé lo que tiene adentro. Tiene de todo adentro, cambia permanentemente, e incluso ese fondo uno lo maneja por valor de cuota aparte. Hay un valor de cuota aparte, ¿ok? Que puede ser más o puede ser menos. Entonces, en ese caso, por lo menos es como nosotros lo manejamos en la práctica, lo manejamos en función de valor de cuota aparte. Después analizaremos si percibido, si devengado, cómo saco el percibido, si saqué dinero o no saqué dinero, etcétera, etcétera, y haré algún tipo de solución simple. Pero en los casos donde son carteras de este tipo, debo confesar que es imposible hacer el seguimiento porque ni siquiera el que invierte sabe exactamente qué es lo que tiene adentro. Por lo tanto, se manejan por valores de cuota aparte. Sí.
Espera un poquito, Marcelo, porque la gente de Cámara 2 está modificando la pregunta que hizo recién. Pero creo que entendí. Pero dice, se expone como grabado en vez de como exento. Claro, claro. Sí, sí, porque en este cuadro, vieron que en el quinto renglón dice títulos públicos, obligaciones negociables, cuotas partes del Fondo Común de Inversión, son ganancias de fuente argentina y están grabados. Y dice, ¿qué pasa con el 20W? Es un poco la pregunta, ¿no? Claro, el 20W tiene para las personas humanas argentinas lo referido a acciones solamente. Si ustedes se fijan, dice, están exentas los resultados provenientes de compraventa de acciones, valor representativo de acciones y certificado de depósito de acciones. Es lo que estaría en el primer renglón, que dice acciones y certificado de acciones que cotizan según CNB. Eso está exento. Pero eso no incluye, claro, tal vez la pregunta dice, bueno, pero ¿qué pasa si en el Fondo Común de Inversión tengo acciones? Lo que hemos visto es que el tratamiento de fondos comunes de inversión, si ustedes van al mismo 20W más abajo, donde se habla de los beneficiarios del exterior, ahí sí van a ver que está junto con los títulos públicos, ¿no? Dice títulos públicos, después el 2 números romanos, obligaciones negociables, y entonces creo yo que la pregunta es, bueno, está bien, si es un fondo común de inversión compuesto por títulos públicos, estará grabado, ¿no es cierto? Ahora, si está compuesto por acciones y tal vez tendría que, y cotizan, llevar la misma suerte que las acciones y estar exento, ¿no? Como opinión, y no lo tendría que abrir, porque el Fondo Común de Inversión cotiza por sí mismo, de algún modo, creo yo. Sí, pero digamos que en el detalle de lo exento no nombra el Fondo Común de Inversión compuesto por acciones. Nosotros vamos a esperar el reglamento a ver qué dice, pero lo lógico sería que si está compuesto por acciones también lo esté, ¿no? Que esté exento. Perfecto. Creo que lo vamos a solucionar porque les va a costar mucho hacer el aplicativo, Marcelo. Bueno, vamos terminando. Hay una preguntita más de la delegación La Paz del Consejo de Entre Ríos. Dice, y en caso de no inscribirse en ganancia, perdón, ahí entró otro mensaje, un monotributista que por ganancia de segunda categoría supera el mínimo no imponible y debe inscribirse en ganancias, ¿pierde su condición de monotributo? No, yo entiendo que no, porque ustedes vieron que hoy por hoy director de sociedad anónima que gana suculentos honorarios como director o que es accionista y gana dividendos, puede estar en el monotributo porque a lo mejor necesita facturar un servicio y la misma ley, el decreto, dicen que lo que uno gana por fuera del monotributo, que no está incluido en el monotributo, porque el caso del director de sociedad anónima por los honorarios tiene que pagar ganancias, no lo excluye por más que gane por encima del máximo del monotributo. Yo creo que esto va a estar en esa situación. Uno que es inversionista, no tiene que emitir factura para cobrar intereses, ni dividendos, ni nada. Simplemente los incorpora como ganancia de segunda categoría. Y sí tiene que emitir facturas si presta servicio o vende bien y por eso es monotributista. Entonces, lo que es comparable como monto máximo es lo que surge de la factura, no lo que está por fuera y paga ganancias. Bien, y siguiendo con la delegación La Paz de Entre Ríos, dice, y en caso... Perdón, se me había apagado. Siguiendo con la delegación de La Paz de Entre Ríos, dice... Y en caso de no inscribirse en ganancias, ¿sí? Siguiendo con la pregunta anterior, porque no supera el mínimo no imponible, ¿se considera para el monotributo como otra actividad? No. Las actividades son las incluidas en el monotributo, que es, por ejemplo, más de 3 inmuebles, ya me saca del monotributo por sumatoria de actividades, ¿no es cierto? Yo puedo ser profesional y tener mi factura en un punto de venta y puedo tener 2 inmuebles alquilados y permanezco. Si además de eso
tengo renta financiera, eso no me saca del monotributo, ¿no? Perfecto. Lo que me saca es el cuarto inmueble alquilado, ¿no es cierto? Ese tipo